Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace unos días, este sábado concretamente, se celebró el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, que es algo así como el documento fundacional de la Unión Europea. En aquel entonces no se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Europea. Hasta la Unión Europea creo que es de los años 90, una cosa así. Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de que era un aniversario bastante redondo, 60 años, pues no hubo demasiadas celebraciones. De hecho, no hubo celebraciones más allá de 4 declaraciones grandilocuentes y poquito más. Y algunas cosillas que se distribuyeron por ahí, algún artículo en los periódicos y muy poquito más. La Unión Europea, el hecho es que es un caso de éxito en lo que a integración internacional se refiere. Esto es un hecho y es una realidad. Pero no está para muchas fiestas. Su primer desafío hoy, en marzo de 2017, 60 años después, es sobrevivir al abandono de uno de sus principales socios, que es el Reino Unido, y mantener, como sea, unidos a los 27 socios restantes. Es decir, si esto se lo cuentan a los padres de la Unión Europea, ¿qué digo? A los padres de la Unión Europea. Esto se lo cuentan a los propios líderes europeos hace solo 20 años, no se lo hubieran terminado de creer. El tema es que este aniversario redondo llega también en un año que es redondo, por lo menos redondo desde el punto de vista electoral. Llega, redondo desde el punto de vista electoral y muy simbólico desde el punto de vista histórico, al menos coyunturalmente. Es decir, ya sé que dentro de 100 años estas cosillas que nos pasan hoy en día pasarán desapercibidas, algunas no tanto. Ahí nos está tocando vivir algunos hechos históricos, no tan históricos quizá como nosotros creemos, pero a veces me gusta fantasear con lo que estudiarán de nuestra época los historiadores del futuro, y para eso me valgo de lo que pasó en el pasado. Digo, ¿qué conocemos, del año 1850? ¿Qué se trataba en aquel entonces, especialmente en la época en la que había periódicos? ¿Qué salían los periódicos y qué es lo que ha quedado de todo aquello, ¿no? 150 años después, pues a veces me gusta hacer ese mismo ejercicio. Miro la prensa anterior, antigua, de hace 100 años, una cosa así, y pienso, ¿realmente se sigue hablando de estas cosas? ¿Qué ha quedado de todo aquello? Y te das cuenta de cómo lo banal que es el periodismo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca en el día a día y al fin de cuentas nuestra vida es la más importante de todas porque es la única que vamos a vivir. Pues muy bien, este aniversario llega en un momento redondo, ya digo, electoralmente y simbólico porque más o menos en 2017 podemos dar por concluida, al menos a nivel continental, la gran recesión, la gran crisis económica, primero financiera, luego económica, que nos ha estado castigando durante los últimos años. Durante los últimos casi 10 años ha sido una recesión muy grande, de ahí que se la conozca ya como la gran recesión, aunque yo en algunos casos hablaría en algunos países, especialmente los mediterráneos, podríamos hablar sin miedo a equivocarnos de gran depresión. Bien, eso sería una parte, digamos, más, casi histórica, ¿no? De gran tendencia histórica. La otra, la coyuntural, sería las 3 citas electorales encadenadas que vamos a tener este año, que desde Bruselas se ven algo así como los 12 trabajos de Hércules, pues serían los 3 trabajos de Bruselas este año. Y me refiero a las elecciones holandesas, que ya han tenido lugar, y no han salido mal dentro de lo que cabe, las de Francia y las alemanas. Quiero decir que no han salido mal para los burócratas bruselenses. Para Geert Wilders pues han salido fatal porque se veía ya gobernando y no va a poder ser por lo menos ahora. Bien, nunca antes, en ningún momento anterior, en los últimos 60 años no es mucho históricamente, pero bueno, es un tiempo suficiente. La mayor parte de los que estamos aquí no estábamos en el mundo cuando se fundó la Unión Europea, ninguno habíamos nacido, algún oyente tengo mayor de 60 años, pero son la minoría, obviamente, por cuestiones puramente biológicas. Y bien, en estos 60 años nunca antes se había visto la Unión Europea ante un desafío similar, o mejor dicho, nunca se habían encontrado tantas piedras en el camino. Las elecciones holandesas, que fueron hace nada, el día 15 de marzo, creo recordar, hubo contracrónica al respecto, me esperé además, fue una noche que la pasé prácticamente en vela para teneros informados y esperando a que recontasen, al menos tener una cantidad de voto escrutado suficiente como para poder opinar, pues se saldaron con una victoria del sistema, digamos, del establishment, de Mark Rutte, que era el candidato liberal,
que está formando gobierno ahora. No fue una victoria por todo lo alto, ganó, pero perdió diputados con respecto a representación y porcentaje de votos con respecto a las anteriores elecciones, pero al menos podrá gobernar. Tendrá, eso sí, necesitar un nuevo conjunto de partidos porque los socialdemócratas se han despeñado. Acordaos aquella noche que todos contuvieron la respiración y al final no pasó nada, porque no ha terminado por no pasar nada. Las siguientes son las francesas. En el caso de un patinazo de Holanda, pues sobrevivir, pero un patinazo de Francia, que ahora con la salida del Reino Unido va a pasar a ser el segundo país de la Unión Europea. Después de Alemania estaba Reino Unido y después Francia, pues tanto en población como en PIB, están cerquita, pero el Reino Unido es un poco más grande. En el caso de un patinazo francés la cosa ya se pondría complicada. Y estas elecciones además vienen cargadas, es decir, cargadas especialmente porque tienen un elemento destacado que al menos no sé si podrá ganar, me da que no, pero al menos sí está armando bastante ruido y sobre todo está transmitiendo un mensaje que de una manera u otra termina contagiándose al resto de partidos y al resto de candidatos. Son unas elecciones presidenciales, no olvidemos. Francia es una república semipresidencialista y ahí el presidente tiene muchísimo poder. No es el caso de Holanda, de España o de la propia Alemania, que también es una república, pues una república parlamentaria. Bien, en el caso francés lo que vemos es que el líder del Frente Nacional, que se llama Marine Le Pen, ¿no? O la líder, mejor dicho, por emplear bien el género, quiere o tiene como dos objetivos fundamentales y dos puntos fundamentales en su programa: sacar a Francia del euro y convocar un referéndum para salirse de la Unión Europea. Ya, ¡pum!, hasta ahí. O mejor dicho, a partir de ahí. Vemos ningún otro candidato viene con las mismas. Por ahora se queda reducido, este mensaje tan abiertamente antieuropeísta se queda reducido al Frente Nacional. Después de las francesas, mucho más tarde, eso sí, ya a finales de septiembre, vendrán las alemanas y luego las italianas. Eso sí, las italianas serán ya a principios de 2018, porque no olvidemos que Paolo Gentiloni está de prestado. Este hombre está ahí desde hace un par de meses porque tuvo que dimitir Matteo Renzi después de el referéndum aquel de reforma constitucional que no le salió. Hubo contracrónica al respecto a principios de diciembre, podéis buscarla en el archivo. Vamos, que tendrá que haber unas elecciones con un nuevo primer ministro italiano elegido por el pueblo italiano, cosa que no sucede con Gentiloni ni muchísimo menos. Como veis, en todos los casos, en Italia también, la cuestión europea está sobre la mesa y es de hecho una de las cuestiones principales. De un lado, lo que se han dado en llamar los nuevos populismos y del otro, los partidos del sistema. Los partidos del sistema pues podrían ser el propio Mark Rutte, o podrían ser los socialistas franceses o los republicanos franceses, o el Partido Popular Español, es decir, o el Partido Socialista Español serían los partidos del sistema frente a los nuevos populismos o los nuevos partidos que han aparecido en los últimos años o que llevaban ya mucho tiempo, caso del Frente Nacional, que lleva en esto, que lleva en el negocio desde hace 40 años, pero realmente como fama y posibilidades de hacerse con el gobierno, pues es algo muy reciente. Evidentemente, este nuevo populismo no hubiese echado raíces ni se mostraría tan amenazador si no fuese por el descontento general en la mayor parte de países. Esto es un hecho. Ya está. Es decir, estas cosas no salen de debajo de las piedras ni han aparecido. No. Están ahí porque hay gente que lo demanda. Cuando el Frente Nacional se presenta a las elecciones europeas en el año 2014, sale el primero. Y es porque los franceses les han votado a sus candidatos por ninguna otra razón. Y en las elecciones del próximo mes de abril, la primera vuelta, veremos cómo muy probablemente las gane, seguramente las gane Marine Le Pen. Aunque luego ya sabéis que esto a dos vueltas. Y en la segunda vuelta es la que se decidirá el presidente final o la presidenta. Yo personalmente no lo sé, lo mismo me equivoco, pero ya me equivoqué con lo de Trump, así que tampoco sería extraño que me equivocase con esto de Francia. Pero creo que no va a terminar ganando ni gobernando Marine Le Pen. Si queréis guardar, esto queda grabado, así que me lo podréis echar en cara, pero vamos, ya sabéis, el que tiene boca se equivoca y los que tenemos boca y además hablamos todos los días y escribimos a diario, pues nos equivocamos. No nos equivocamos lo mismo que los demás, lo que pasa es que queda registrado, ¿no? Bien, cuando hablo con conocimiento, es decir, me fío de las encuestas, de lo que leo por ahí, de artículos que leo sobre el tema, pero eso sí, no te garantiza nadie conocer el futuro. Yo no tengo una bola, no soy un pitoniso ni nada por el estilo. Bien, el hecho, y volviendo a los apoyos que tienen estos partidos dentro de la Unión Europea, de los países europeos,
es que en muchos países, diría que en la mayoría, si no en todos, a la Unión se la percibe como un gran experimento burocrático, que está muy lejano de la calle, muy lejano de la realidad concreta de la gente, pero a la vez con una inmensa capacidad de legislar, una gran capacidad legislativa, que luego la percibes, dices, bueno, están lejos, pero a la vez están cerca, y están lejos para lo bueno y, en cambio, cerca para lo malo. No sé, el caso más claro de esto último lo hemos visto con los refugiados sirios, que la comunidad dispuso a placer de cuántos entrarían y dónde se asentarían. Esto hubo muchísimas quejas hace un par de años cuando fue aquella crisis de los refugiados. Sumémosle a eso los últimos coletazos de la crisis económica, especialmente en el sur, en Grecia, en Portugal, en España o en Italia. Y bien, y podríamos concluir que la Unión Europea no atraviesa precisamente por su mejor momento. Si no, no sería un asunto del que yo estaría hablando desde luego ahora mismo, ni del que se hablase tanto, ni llevase tanta información publicada. No sé, si lo miramos, nos elevamos un poco sobre la escena y sobre la tragedia, y miramos hace 30 años, los años 80, pues la Unión Europea se percibía de manera muy distinta. Por el europeo medio, quiero decir. Se percibía algo así como el camino seguro hacia la prosperidad, hacia la democracia, hacia el siglo XXI. La percepción de la Unión Europea en 1986, los años dorados de Delors y compañía, era muy, pero que muy distinta a la de ahora. Hoy, sin embargo, 30 años más tarde, su nombre se asocia, de un lado, a recortes presupuestarios. Lo de los recortes, la Europa de los recortes no es esta la Europa que queríamos. Hemos visto las denuncias que vienen especialmente de la izquierda. Esto no es. La Unión Europea es ultraliberal, es un proyecto, la Europa de los mercaderes, lo habremos oído un montón de veces. Eso de un lado, las críticas. Y las otras que le caen es pues porque se percibe como un invento hiperregulatorio, plagado de politiqueo, y que no hace más que poner trabas a la creación de riqueza, que impide la innovación, que mientras los chinos en Oriente o los norteamericanos en Occidente están continuamente inventando y creando cosas nuevas, los países europeos viven en franca decadencia. Esto, ojo, es cómo se percibe y cómo se la critica. Con esto no estoy diciendo que sea 100% cierto, ni muchísimo menos. Estoy haciendo un retrato lo más realista posible. Los partidos populistas, entonces, en este punto, todos los partidos populistas, desde Podemos en España hasta Alternative für Deutschland en Alemania, pasando por el Frente Nacional francés, pues todos estos han entendido perfectamente el descontento y parte de él lo han capturado. Han capturado en sus intereses, no todo el descontento, como es lógico, pues no estarían todos gobernando con mayorías absolutas, si no es el caso, pero si una parte de ese descontento lo están capitalizando y lo están capitalizando bien. En España, por ejemplo, pues la capitalización de ese descontento, especialmente por el lado económico, pues le ha llevado a Podemos a tener 70 o 71 escaños en el Congreso de los Diputados y ser el tercer partido más importante del país. Lo mismo con AfD en Alemania, que si bien todavía el Bundestag no tiene gran representación, sí la tiene en muchos de los estados federados. Lo mismo con el Frente Nacional, que no ha conquistado nunca la presidencia, pero sí, ya he dicho antes, que es el partido con más eurodiputados franceses sentados en el Parlamento de Estrasburgo. Claro, sucede que en tiempos de turbación, y nos encontramos en tiempos de turbación, unos buscan volver a un pasado idílico. Esto hablo más por el populismo de derechas o el populismo identitario, pues ese pasado idílico de los años 50, 60, ¿no? En el que todos tenían empleo y no había fricciones de tipo étnico o cultural, esa Europa feliz, la Europa Félix de los años 60, que los que la recuerdan, porque estaban vivos entonces, dicen, no, que entonces era todo perfecto, uno salía del colegio y encontraba trabajo sin ningún problema, había seguridad en las calles, no había nada que temer. No hay que olvidar que de eso hace ya 50 años y los recuerdos son muy traicioneros, pero bueno. Los otros, en cambio, piensan que han llegado el momento, digamos, los populistas de izquierda, los sirizas, los Podemos y demás, pues piensan que ha llegado el momento de convertir la Unión Europea en algo todavía más intervenido, más, entre comillas, más soviético, más socializante. Algunos incluso, como el Frente Nacional, lo quieren toda la vez, quieren una Europa
que vuelva a sus orígenes, a esos orígenes soñados de los años 50 y 60, del gran consenso de posguerra, y a la vez que esto esté todo hipersocializado e hipercomunistizado, porque el Frente Nacional, si leemos su programa económico, es para echarse a temblar, parece un calco del programa económico de Podemos. Vamos, que no me invento absolutamente nada, están los dos publicados, negro sobre blanco, y se pueden mirar en internet. De ahí que se vea relativamente normal, o que veamos relativamente normal, que las elecciones de este año vengan marcadas por básicamente puntos europeos. Normalmente no era común, si nos vamos a elecciones en los años 90, el tema europeo era algo que funcionaba solo, que llevaba su propia inercia, que siempre iba bien, pero no se llevaba a los parlamentos nacionales ni a las elecciones presidenciales. Los tres grandes puntos, por ejemplo, de las elecciones holandesas que acaban de ser, y los mismos de las elecciones francesas que están ahora mismo en curso, en la campaña, son estos tres. Uno es la inmigración, el otro es la pertenencia a la Unión Europea y el tercero es la economía. Ya sea porque el país no ha terminado de salir de la crisis o porque no termina de arrancar. Holanda, que va como un tiro, uno de los puntos era la economía, que yo pensaba, caray, estos holandeses quejándose de la economía con las cifras de desempleo ridículas que tienen. Luego nadie está a gusto con lo que tiene. Pero vamos, era uno de los puntos de los que se hablaba en los debates, de los que se despachaban en la prensa, ¿no? De que Holanda no crea suficiente empleo, Holanda no cuadra el déficit. Fascinante, pero bueno. Así que si a esto le añadimos, habría un cuarto punto, que sería el del terrorismo islamista, que suele erróneamente vincularse a la inmigración. Y digo erróneamente, lo he comentado en más de una ocasión, porque el hecho constatable es que los terroristas islamistas, los atentados de los últimos 3 años, prácticamente todos son en su mayoría ciudadanos europeos. El último de Londres ya lo vimos, nacido en Inglaterra. Y están criados en Europa. No es que tengan la nacionalidad adquirida después de haber llegado aquí. No, nacidos en Europa, criados en Europa, pasados por el sistema educativo europeo, etc. Así que, más que problema de la inmigración reciente, sería el problema de la inmigración pasada y en todo caso, su inadecuada integración en las sociedades de acogida. Sería un debate distinto y un problema distinto. Si la integración que se ha hecho en los países europeos de cierto tipo de inmigración, especialmente la proveniente de los países musulmanes, ha sido la adecuada o no ha sido la adecuada. El hecho es que los que creen que no ha sido la adecuada, pues te sacan al tipo que atentó en Niza, o al de Berlín, o al de Londres del otro día. Bueno, aquí lo veis, este es el resultado final. En parte tienen razón y en parte no. Digo, en parte tienen razón porque sí hay guetos y son un hecho. Lo que veíamos el año pasado en Bruselas con lo de Molenbeek. Eso es un ejemplo clarísimo de que mucha integración no ha habido, por lo menos en Bruselas. En cambio, en otras partes de Europa sí ha habido más o menos integración. Los emigrantes musulmanes con todo se integran mal. Esto también, estamos hablando de realidades constatables y verificables en la realidad, o se integran peor que los provenientes de otras partes del mundo. En España lo vemos con una claridad meridiana, la diferencia entre los emigrantes que provienen de Sudamérica y los que provienen de Marruecos. Y fijaos si está cerca Marruecos, pues nada, los que vienen del otro lado del mundo, por cuestión puramente cultural, se integran en la primera generación. En lo que digo, en los primeros años de vida aquí ya se convierten en ciudadanos españoles normales y corrientes, sin ninguna diferencia más allá del acento con respecto al resto de españoles. Bien, si nos fijamos de nuevo en las holandesas, que es lo único que tenemos, Rutte, el que ha ganado y el que gobernará presumiblemente, tuvo que incorporar elementos del programa de Wilders para volver a ganar. Y aparcar, al menos temporalmente, el buenismo tradicional de la socialdemocracia y del liberalismo europeos. Bueno, vamos a dejar esto un poquitín, vamos a echarlo aquí, meterlo en el armario, porque no me conviene del todo. Le vino además fenomenal que le armase Erdogan en Turquía aquel numerito del mitin para darle el último empujón. En Francia, de hecho, podría suceder algo similar, aunque esta vez con los candidatos que se juegan el paso a segunda vuelta. Serían el republicano François Fillon y Emmanuel Macron, que es algo así, una cosa inclasificable ideológicamente, pero vendría a ser algo así como un liberal suave, un producto por lo demás muy de nuestro tiempo. Como tal, Macron, si nos vamos a los hechos, es un europeísta en el sentido clásico del término. Pero que un europeísta está a favor de la Unión Europea, de todo el mamotreto, etc. No ha dicho nada en contra.
en principio, y no se le ve. Es un trabajo en banca, es un tipo normal, que esto no le parece, el consenso no le parece mal en este aspecto. No tiene un discurso anti-inmigración, por lo menos muy marcado, ni muchísimo menos. Es decir, que de hacerse con la presidencia la segunda vuelta de las elecciones, las primeras son en abril, la segunda vuelta será el 7 de mayo, concretamente, pero vamos, queda muy poquito, poco más de un mes, podremos decir que la Unión Europea habrá pasado su segunda prueba o su segundo trabajo. Pero claro, le falta el tercero, que sería el de Alemania. En Alemania esto ya pronto para decir nada, porque falta bastante. Las elecciones serán el día 24 de septiembre. Fijaos, una eternidad, ¿no? A la velocidad que suceden las cosas. Hay 6 partidos y lo más reseñable, y voy siguiéndolas, más o menos, las encuestas, voy mirándolas, no a diario, pero sí todas las semanas, es la recuperación del SP de los socialdemócratas de ayer, de Martin Schulz, que se ha puesto en nada, en cuestión de poco más de un mes se ha puesto a la altura de Angela Merkel, y no sé si en la última me pareció ver que incluso le había superado por poquito. El resto de partidos, tanto Alternative für Deutschland como los Verdes o Die Linke o los liberales, quedan lejos, bastante lejos, es decir, por debajo del 10%. Esto de quedar así, de este retrato actual a día de hoy, llevárnoslo al mes de septiembre, no cambiaría gran cosa. Lo mismo gobernaría Schulz, pero después de pactar con el CDU. Pues las cosas no siempre salen como se esperan. Ya digo que pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar un montón, muchísimas más. Espero que no pasen demasiadas, porque cuando pasan suelen ser malas. En fin, que solo nos queda esperar, y eso sí, no quitar ojo a las elecciones francesas, que ya han cogido velocidad de crucero. Ramón, que es un estudiante de 18 años que ya me envió una nota de voz el mes pasado, pues vuelve a la carga. Y vuelve a la carga con una pregunta que está muy bien. Ya me gustaría a mí que todos los jóvenes de 18 años tuvieran este tipo de cuestiones. Ramón, llegarás lejos, te lo aseguro. No sé si llegarás a ser rico, eso sí, por lo menos llegarás lejos. La vida consiste en disfrutar al hacerse las preguntas adecuadas y respondérselas bien. Bien, Ramón quiere que le comente una cosilla sobre las farmacias. ¿Qué pros y contras tiene la liberalización de las farmacias y por qué el gobierno no accede a esta liberalización de las farmacias? ¿Y sería algo positivo o algo negativo para los clientes? Un saludo. Esto de liberalizar las farmacias es algo que ha pedido todo el mundo menos los farmacéuticos, obviamente, y el propio gobierno. Lo pidió incluso, pues el año pasado, creo, lo pidió la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia. Un informe en el que pedía que había que ir acabando con este sistema tan restringido de farmacias que tenemos en España. Es decir, básicamente acabar con las restricciones o con restricciones tales como las distancias mínimas. Esto está previsto en la ley. Es alucinante, pero es así. Si hay una farmacia en esta calle, no puede haber otra en no sé cuántos kilómetros a la redonda, o lo del módulo de población. Es decir, que para que haya una farmacia tiene que haber una cantidad de población mínima, eso también es otra de las restricciones, o que solo ellas puedan vender medicamentos sin más ni más. Una de las cosas con las que habría que acabar, por ejemplo, estoy dando unas ideas, es que los medicamentos que no tengan receta, que no vayan con prescripción, pues puedan venderse en otros establecimientos, ya sean presenciales o sean por internet, como sucede en otros países. Y no estoy hablando, qué sé yo, del Congo, estoy hablando de países cercanos y desarrollados y ricos y con buenos servicios farmacéuticos, como es la propia Inglaterra. Pero vamos, que acabar con esto de las farmacias es algo de cajón. Esta historia es un oligopolio que solo se explica a través de la mente de un cabeza cuadrada como Soraya Sáez de Santamaría y la gente como ella. Yo no le veo más que ventajas a que se liberalicen. Además, cuando los puntos que suelen decir es que esto va a repercutir, va a haber problemas de calidad, no sé qué, cualquiera... No, mira, en otros lugares están liberalizadas y no pasa absolutamente nada. De hecho, si os fijáis, hace, que fue 20 años, una cosa así, vender leche infantil no se podía hacer en los supermercados, porque decían lo mismo, solo se podía vender en las farmacias, el Nutriben y estas cosas. No, es que esto, ¿cómo vas a darle al niño una cosa comprada en el supermercado? Bueno, pues sí, ¿qué pasa? El supermercado también vende la comida que me como yo. Y no pasa nada, y hoy la compramos, el Nutriben y estas cosas las compramos en los supermercados y en los supermercados sin ningún problema. Pues en aquel entonces ya dijeron que eso iba a suponer
un problema de calidad. Vamos, os pongo este caso porque es muy socorrido, ¿no? Siempre se saca. Pero vamos, que yo no veo que lo vaya a liberalizar, al menos en breve. Creo que hay como 20.000 farmacias en España y no olvidemos que Rajoy, en fin, que ha cobardeado frente a muchísimos menos estibadores y todavía la cosa no se ha cerrado, como para esperar algo de él respecto a este tema de las farmacias, en el que se encontraría, si hay 20.000, pues calculad la de miles de personas que pueden salir a manifestarse. Y en el fondo yo creo que a gente como Rajoy esto le gusta. Él no cree en el libre mercado. Bueno, pues un poquillo, pero cree más en una sociedad más corporativa, en el que viene de donde viene, no nos engañemos. A Rajoy no le gustan los liberales, ni le gusta el liberalismo. El del Partido Popular, de su propio partido, los ha laminado. Así que no tiene nada de extraño. A él le gusta este tipo de sociedad ordenada, tranquilita, sin problemas, con sus compartimentos estancos. Esto es lo que le va a él. Él es un registrador de la propiedad por oposición, no lo olvidemos. Es así, es un hecho. Por lo tanto, esto de las farmacias seguirá así hasta el día del juicio final, a no ser que venga otro o que se lo digan desde la Unión Europea, como el caso de los estibadores. Muy bien, espero haberte dado, Ramón, la respuesta adecuada, pero no le puedo dedicar más tiempo porque tengo otra llamada o otra nota de voz. En este caso es Pablo, que me pide que haga una cosa que, por cierto, Pablo ya ha hecho. Una pregunta que se ha pasado después del año que has hecho. Un balance de este año, un balance de youtuber, un balance de periodista independiente. ¿Cómo valoras tú qué has aprendido? ¿Cuál es tu experiencia después de este año? Muchas gracias. Pues como te decía, ya lo he hecho, Pablo. Lo dejé por escrito, el balance del último año. Ha pasado ya más de un año, esto lo hice a principios de febrero, es decir, hace casi 2 meses. Y lo tenéis en mi página web, que mi página web es muy fácil, es diazvillanueva.com. Es facilísimo llegar a mi página web. Ahí tenéis todos mis artículos desde hace miles de años, o miles no, pero sí unos cuantos. Tenéis también las contracrónicas de todos los días, las contrahistorias de todas las semanas o las semanas que puedo hacerlas. Es decir, todo el material, todo lo que es lo que voy produciendo, o casi todo lo que voy produciendo, lo voy colgando en esa web. En concreto, este artículo de mi web, que lo escribí hace, en principios de febrero, no recuerdo el día, lo dejé como artículo destacado y se llama Contrabalance de un gran año. Tenéis más que ir a la web, diazvillanueva.com, y lo veréis. Es el articulito que está a la derecha con un micrófono muy chulo. Ya me gustaría tenerlo, por cierto, ese micrófono. Lo que pasa es que vale un pastón y es decir que no es mío ese micrófono. Ojo, que lo mismo, alguna vez me lo puedo llegar a comprar, que pone ahí la contracrónica, la contrahistoria, y pone destacado. Pues ahí lo podéis leer. Por lo demás, pues, ¿qué quieres que te diga? Que estoy muy contento. Lo que pongo en el artículo este. Estoy encantado de hacerlo, pienso seguir haciéndolo mientras pueda y que lo único que me falta es poder vivir de ello. Pero la publicidad no entra, los intentos que he hecho de buscar anunciantes han sido infructuosos y me estoy planteando otras vías. Gracias a algunos amigos y demás que me han comentado temas. Por supuesto, al programa se le puede donar. También debajo, justo lo de Contrabalance de un gran año, tenéis unas monedillas que llevaba en el bolsillo. Les hice una fotografía chula y pues gracias por tu apoyo. Bueno, si queréis donar a través de PayPal normal y corriente, pero me han comentado de una cosa que se llama Patreon, que estoy investigándola, donde puedo hacer grandes proyectos de estos de crowdfunding para poder, quién sabe, en el futuro poder vivir de esto. Le podría hacer más y mejores programas de los que hago ahora, que a fin de cuentas no es mi medio de vida, la contracrónica, ni muchísimo menos, y ya me gustaría que lo fuese. Muy bien, pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.